Hola, ¿te gustaría conocer sobre semiótica? Pues aquí te contamos. Definamos, ¿qué es semiótica? Semiótica. Cuando escuchas esta palabra, quedas igual que el personaje de la imagen y te estás preguntando ¿qué es la semiótica? La pregunta es, ¿qué se entiende por semiótica? La semiótica para muchos es una disciplina y para otros una ciencia muy difícil de entender y de ponerla en práctica. El temor ante este campo de las ciencias sociales y de la comunicación se funda por la larga y continuada tradición de la lingüística, enseñada en muchas universidades, donde al tratar de descubrir las lógicas que envuelven al lenguaje, aquella ha quedado como un ejercicio lógico casi matemático, lo que de alguna manera ha incidido con el pensamiento de algunos estudiantes. Un momento, por favor. Esto no aclara la pregunta que tenemos. En palabras sencillas, la semiótica estudia cómo se hacen los significados de palabras, imágenes, sonidos, gestos y objetos. Qué buena información, pero ¿qué tal si la definimos con algunos ejemplos? Se le llama semiótica a la ciencia que estudia los diversos signos que utiliza el ser humano como modo de comunicación. ¿Qué tal si vemos un ejemplo de semiótica en la antigüedad? La imagen que estamos viendo se llaman jeroglíficos, los cuales expresan ideas parciales o completas. El objetivo es contar historias a base de dibujos. En la vida cotidiana son muchos los ejemplos de semiótica que podemos encontrar, como por ejemplo la señal de peligro, la señal de sitio para inválidos, la señal de no fumar, las señales de tránsito. Esto quiere decir que la semiótica estudia todos estos signos, los cuales el ser humano los utiliza como modo de comunicación, en caso de advertencia o de informar algo. Pero ahora veamos cuáles serían los conceptos más importantes de semiótica. La semiótica cuenta con algunos conceptos generales. Los paradigmas y los sintagmas. El paradigma es el conjunto de signos asociados y todos estos signos son miembros de alguna categoría que define, pero en el que cada signo es significativamente diferente. El sintagma es la combinación ordenada de signos interactivos que forman una totalidad significativa que se hacen dentro de una estructura de reglas y convenciones. Cada uno de ellos tiene un análisis, el paradigmático y el sintagmático. Los signos y la modalidad. Los signos son unidades significativas que toman la forma de palabras, imágenes, sonidos, gestos u objetos y se convierten en signo cuando les ponemos significado. Se deriva del significado y el significante. El significado, según el modelo sausoriano, es la construcción mental. Según Justin Lewis, es el contenido. El significante, según el modelo sausoriano, es la forma material del signo. Según Justin Lewis, es la forma del signo. La modalidad es el estado de la realidad que es otorgado a un signo, un texto o un género. También se refiere a la posición, a la autoridad y a la confiabilidad de un mensaje con respecto a su estado ontológico o a su valor como una verdad o un hecho. La denotación y la connotación describen a la relación entre el signo y su referente. Ambos involucran la utilización de códigos. La denotación tiende a describirse como el significado definicional o literal de un signo. Es un significado fundamental y primario. La connotación se refiere a sus asociaciones socioculturales y personajes, como ideologías emocionales, etc., generando frecuentemente por el empleo de la metáfora o de la metonimia. Códigos y los modos de dirección. Los códigos son un conjunto de prácticas. Estas son familiares a los usuarios de un medio, el cual opera dentro de una estructura cultural muy amplia. Se distinguen por su coherencia y su homogeneidad. Los códigos proveen una estructura dentro de la cual los signos tienen sentido. Por ende,
tienden a estabilizar a las relaciones entre los significantes y sus significados. Estos se dividen en grupos y a su vez emplean unos modos de dirección influenciados por factores interrelacionados. La intertextualidad y articulación. La intertextualidad es la alusión que tiene que ver consigo misma, además comprende las relaciones internas dentro del texto, al interior de un código único. Estas alusiones serían las relacionadas con los sintagmas. La articulación se puede analizar en dos niveles estructurales abstractos. El nivel de la primera articulación, que consiste de la más pequeña de las unidades significativas disponibles, que son los signos, y cada una consiste de un significante y un significado. El nivel de la segunda articulación, un código semiótico, es divisible en unidades funcionales mínimas que carecen de significado en sí mismas y son características recurrentes en el código. Qué buena información. Pero ¿para qué sirve la semiótica? La semiótica ha tenido una repercusión importante tanto en los estudios del lenguaje y la comunicación humana, como en la comprensión de los fenómenos psicológicos y sociales que se generan a través de esa comunicación. Por eso es que la semiótica se relaciona de manera importante con el problema del conocimiento y con el modo por el medio del cual los signos nos permiten llegar a él. En otras palabras, la semiótica, el estudio de los signos, nos ofrece un punto de vista sobre la realidad y sobre el modo en que las cosas adquieren y transmiten un significado, lo que ha sido especialmente útil para extender los alcances de las ciencias humanas. Algunas de sus críticas giran en torno a que la semiótica es una disciplina que trata de abarcar demasiadas cosas, con lo cual sus métodos se vuelven difusos y en ocasiones difíciles de justificar por medio de los métodos científicos tradicionales. La semiótica es una ciencia que tiene más de un método. Puede investigar el significado que se construye y se transmite no solo mediante el lenguaje oral o el lenguaje escrito, sino que puede analizar, por ejemplo, un cartel publicitario y sus elementos, el cómo se estructura y se utiliza su lenguaje, las imágenes o las formas estéticas, y de esa manera comprender cuál es el sentido, el significado e incluso el efecto o la relación que se busca establecer con los receptores. Bueno, pues espero que con esta información te haya quedado claro qué es semiótica. Muchas gracias y hasta la próxima.